Dios, en su gracia infinita, se ha revelado a toda la humanidad y nos ha dado el que, por medio de ciertas actividades o disciplinas espirituales o medios de gracia por los cuales el Espíritu Santo obra en nuestro medio, nosotros podamos tener compañerismo con Dios y seamos realmente bendecidos. En nuestra serie de estudios sobre la doctrina de la Iglesia, en esta mañana queremos ver o empezar a ver aquellos medios de gracia por medio de los cuales Dios obra entre nosotros. Quiero pedirle que vayan conmigo a la palabra de Dios, al capítulo 2 de la carta a Tito. Vamos a leer desde los versículos 11 al 14. Les voy a dar un tiempito para que puedan buscarlo. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. En esta mañana la mayoría de los versículos que voy a estar leyendo o que van a aparecer en pantalla van a ser de la traducción NBI, Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios, verso 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Quiere el Señor, ha sido mi oración, es mi deseo, de que cada uno de nosotros podamos, a través de este estudio que comienza hoy, podamos llegar a ver, podamos llegar a comprender estos dones que Dios nos ha dado, estos medios de gracia que Dios nos ha dejado, y por medio de los cuales hay beneficios tanto propios como para otros, para con quienes nosotros nos rodeamos en nuestra vida cristiana especialmente. Vamos a ver que estos medios de gracia también son deberes que tenemos como creyentes, pero cuando lo comprendemos bien, es que comenzamos a tener una forma de vida, un estilo de vida. Estamos activos buscando esa gracia de la que disponemos y así somos realmente bendecidos, hermanos. Oremos al Señor. Señor, realmente queremos darte gracias en este día por tu palabra que es preciosa, que es perfecta. Y pedimos que por medio de la obra de tu Espíritu Santo, al meditar en ella en esta mañana, tú impartas, Señor, nueva vida espiritual a aquellos que aún no te tienen. Y de aquellos que ya caminamos contigo, Señor, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser más sabios, más sencillos. Y que todos podamos, Señor, con gozo recibir de tu palabra en esta mañana, sabiendo, reconociendo que es un regalo más de esta gracia tuya, tan grande, tan inmensa, a través de la cual te has revelado a toda la humanidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos nos asista por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la expresión medios de gracia no está en la Biblia, ¿no? Y es que la gracia de Dios, como decía, es tan grande, tan inmensa, o multiforme, como el apóstol Pedro le llama, que a nosotros hasta nos es difícil muchas veces entenderla completamente. Por eso hablamos de distintas maneras, de distintos medios de gracia a través de los cuales Dios obra para darse a conocer y para que caminemos con Él. Los medios de gracia son sencillamente eso, son medios o conductos por los cuales recibimos muchas bendiciones de parte de Dios. Y hablamos de medios de gracia para describir cosas que nosotros hacemos constantemente dentro de la comunión de la iglesia. Son actividades particulares, como vamos a ver, que Dios usa para dar, para transmitir de su gracia, tanto a creyentes como a no creyentes. Entonces podemos decir que un medio de gracia es algo que Dios ha ordenado para nuestro bien. Es un don de Dios que comunica gracia de Dios. Y al principio esta gracia se manifiesta en nuestras vidas y nos rescata de un final terrible, de una condenación terrible,
Y esa misma gracia luego nos lleva a que podamos ser más y más como Cristo, o sea, a ser hombres y mujeres maduros en la fe, así como lo describe el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, verso 28. Dice Pablo: a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hay esencialmente tres medios de gracia fundamentales. Sobre ello vamos a estar viendo este domingo y los que vienen, si el Señor lo permite. Esos tres medios de gracia principales son la predicación de la palabra de Dios, el bautismo y la cena del Señor o Santa Cena. Sé que vamos a coincidir en que son muchas las actividades, son muchas las cosas que hacemos dentro de la vida, dentro del compañerismo de la iglesia, que nos producen o que traen a nuestra vida bendición y por las cuales experimentamos esta gracia de Dios, que es algo abundante, es algo constante en medio nuestro. Pensemos en cuán bendecidos somos cuando oramos unos por otros. Cuán bendecidos somos cuando podemos adorar juntos al Señor, cuando podemos ofrendar, cuando podemos a través de la disciplina bíblica cuidar unos de otros. Qué bendición que es cuando el Espíritu Santo de distintas maneras nos guía, tanto en momentos de tranquilidad o de prosperidad como en momentos de dificultad, de adversidad, como el Señor nos guía a estar más cerca suyo. Qué bendición también es poder compartir con otros del Evangelio, servir a otros, especialmente o justamente en este tiempo en que por la pandemia se han dado nuevas posibilidades o distintas posibilidades de poder hacerlo. Coincidimos en que todas estas cosas y otras están por gracia de Dios y Dios nos bendice por medio de ellas, de muchas maneras, de diferentes maneras. Y podríamos decir que la iglesia representa y abarca todos los medios de gracia. Pero es importante también que podamos distinguir o saber que la iglesia no es un medio de gracia aparte o por encima de lo que es la palabra de Dios y los dos sacramentos que ya he mencionado, que son el bautismo y la cena del Señor. La iglesia es quien administra estos medios que comunican la gracia de Dios y siempre en dependencia o siempre por medio del obrar del Espíritu Santo. La iglesia administra estos medios que comunican la gracia de Dios siempre por medio del obrar del Espíritu Santo, porque estas cosas en sí por separado y otras que podríamos tener en mente no son en sí mismas eficaces ni mucho menos mágicas para provocar algún cambio, sino que cada una de ellas están sujetas al obrar del Espíritu Santo, un obrar que es soberano por otro lado, ¿no? Así que concretamente nuestro tema de hoy se enfoca en este medio de gracia, que es la predicación de la palabra, que es sin ninguna duda el medio principal o central de todos. Porque cuando Dios habla, las cosas cambian. Así que hoy nos vamos a dedicar al medio más eficaz, al medio infalible que Dios tiene, que es su palabra. La palabra de Dios es su misma voz y es por lo tanto lo más importante para todos. El Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 89 lo define así: el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y de convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe hasta la salvación. Y en toda la Biblia encontramos este mismo principio, esta enseñanza sobre la importancia de la palabra de Dios para todos los seres humanos, tanto para la salvación de nuestras almas como para el sostén de nuestras almas hasta que, como acabo de leer, podamos llegar a estar en la misma presencia del Señor.
y ahí radica la importancia de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo le escribió su segunda carta a quien era como su hijo adoptivo, a Timoteo, capítulo 3, verso 15, le dice: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, todo el conocimiento que una persona necesita para poder experimentar la gracia salvadora de Dios, es decir, el perdón de sus pecados, la aceptación de Dios, todo esto proviene solo o por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando el Espíritu Santo obra en una vida, cuando el Espíritu Santo aplica esa verdad de la palabra de Dios y hace que esa persona, ese pecador, cobre conciencia de su verdadero estado, vea su gran necesidad de arrepentirse y de creer en el Evangelio, es decir, creer, confiar en aquello que Cristo hizo para reconciliarnos con Dios. Pero eso no termina ahí, más bien empieza, porque a partir de ese momento en que somos perdonados, la obra de Dios continúa en nuestra vida y nosotros seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados, seguimos confiando en lo que Cristo hizo en nuestro favor. Y es entonces que por medio de la obediencia a la palabra de Dios, que podemos disfrutar de ese compañerismo con Dios, crecemos en santidad, maduramos en nuestra salvación. Y todo esto es posible, amados hermanos, por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Una obediencia que no puede ser ni una carga, ni un peso, ni una molestia. O sea, sabemos que hacer algo así para Dios no traería, no produciría ningún resultado. Esta obediencia a la palabra tampoco es que simplemente seguimos ciertas reglas que nosotros nos propusimos cumplir para tratar de buscar la bendición o la aprobación de Dios. No podemos sumar puntos con Dios de esa manera por seguir simplemente o mecánicamente reglas o rutinas que nosotros pensamos, nosotros creemos que de esa forma nos acercamos más a Dios. Ya vimos que ha sido Dios mismo quien se ha acercado al ser humano. De Él proviene la salvación que podemos disfrutar y ha sido y es solo por pura gracia, solo por su gracia. Así que también después en la vida cristiana también es por su gracia que nosotros podemos buscarle y podemos encontrarle, y es a través de estos medios de gracia que el Señor nos ha dejado. En nuestro caso de hoy nos estamos centrando fundamentalmente en este medio de gracia que es su palabra. Así Él se acerca a nosotros, tenemos ese compañerismo con Él y somos bendecidos. Es por estar en una relación con Él que nosotros podemos llegar a entender su palabra como aquella bendición tan grande y que se vuelve algo tan precioso para nuestras vidas, porque nos damos cuenta de que realmente por su gracia es que podemos tenerla y podemos conocerlo a Dios y podemos disfrutar de ese compañerismo con Él, como vengo diciendo. No es que sean distintos tipos de gracia, sino que es la misma gracia que actúa o que opera en la vida del creyente de distintas maneras. Primero, esta gracia de Dios produce la fe que nos lleva a salvación, como leímos al principio en la carta a Tito en el capítulo 2. Y luego esa misma gracia es la que opera, la que trabaja de una manera progresiva en nuestros corazones, en el corazón de los creyentes, y nos ayuda a ocuparnos, a esforzarnos en cuidar de esa salvación que hemos recibido de Dios. Pero todo esto es puramente por gracia, hermanos queridos. Nuestro esfuerzo al final es posible porque ya tenemos una relación con Dios, y ese esfuerzo que hacemos es para poder llevar o para poder poner bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo, cada área de nuestras vidas. Tito 2:11 y 12 nos dice, o nos decía, como leímos:
Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae a salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este tiempo con justicia, piedad y dominio propio. Si es que nosotros ya hemos experimentado la benignidad del Señor, la bondad del Señor, todos somos llamados a dar distintos pasos hacia una madurez espiritual. Y como he leído de nuevo ahora, por esta gracia de Dios es que nosotros podemos rechazar la impiedad y aquellas pasiones mundanas, aquellos deseos pecaminosos. Y no solamente somos capacitados por Dios para poder hacer esto, rechazar lo malo, sino que la misma gracia nos capacita, nos da la fuerza que proviene del mismo Dios para que nosotros podamos buscar lo bueno, algo que naturalmente no podíamos hacer antes de tener una relación con Dios. Así que todos debemos ir dando distintos pasos, como hemos leído, para poder vivir de esta manera, con justicia, de una manera piadosa, de una manera santa. Y todo esto de lo que estoy hablando implica un gran esfuerzo. La santidad o la lucha por la santidad es una lucha muchas veces feroz, y realmente necesitamos apropiarnos, necesitamos tomar de esa gracia, de ese poder disponible que tenemos por medio de Cristo y por medio de estos diferentes medios de su gracia. Nosotros esencialmente hoy estamos hablando de su palabra, es que podemos esforzarnos para ser estas personas santas y piadosas, entendiendo que todo lo que hacemos al final viene de su fuerza, y a la vez el Señor nos pide esforzarnos. Pero ese esfuerzo, como vengo diciendo, es en el contexto de la gracia de Dios. Puede ser un poco contradictoria la idea, por eso insisto, o sea, esto depende de Dios y a la vez Él nos llama a tomarnos de su gracia, de su poder, para que nosotros podamos ser obedientes a su palabra y podamos no solamente rechazar lo malo, sino también hacer todo lo bueno, por lo cual el Señor nos ha escogido, nos ha separado para vivir para su gloria, para honrarle. Nunca debemos olvidar, queridos hermanos, que todo esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. El poder llegar a vivir así, de esta manera, es un don, que solamente ha sido posible por Cristo, por lo que Cristo hizo para romper esas ataduras del pecado en nuestras vidas. Sabemos que seguimos teniendo pecado cuando nos convertimos de nuestra maldad, cuando abandonamos, renunciamos a nuestros pecados. No quiere decir que no pecamos más, sino que ahora, siendo pecadores perdonados, nosotros podemos aferrarnos al poder que Dios mismo da y que se manifiesta por gracia en nuestras vidas de diferentes maneras, y así buscamos vivir de una manera que honre al Señor. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, las cosas cambian. John Owen decía sobre la palabra de Dios: tiene la cualidad permanente de luz, produce efectos espirituales. El Espíritu hace que la palabra invada la conciencia como una palabra dirigida por Dios mismo a cada individuo, evocando el asombro y la sensación de estar bajo la presencia de Dios y la observación de su ojo. Así que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es un medio de gracia eficaz para todos, para el no creyente y para el creyente. Y algo que no debería dejar de asombrarnos nunca es el hecho de que el pensamiento de Dios, algo intangible, algo inmenso además para nosotros, haya quedado plasmado en parte en algo tangible, en algo tan objetivo como es la Biblia, algo que podemos tener a nuestra mano, a nuestro alcance todo el tiempo. Es algo maravilloso y a la vez algo sobre lo cual debemos tener también un cierto cuidado. Cualquier persona en el mundo puede leer la Biblia. De hecho, la Biblia ha sido y creo que sigue siendo
el libro más difundido del mundo entre las Biblias que se regalan, que se dan gratuitamente y las que se venden. Pero la mayoría de las personas lee la Biblia como un libro más, como un libro de historia o de poesía o de religión. Incluso algunos lo leen solo desde un punto de vista literario nada más, pero no están pensando realmente en Dios cuando lo leen. Incluso dentro de las iglesias, personas pueden leer la Biblia, pueden escuchar sermones, pero aún así nunca haber escuchado la voz de Dios. Y es porque solamente cuando el Espíritu Santo, según la soberana voluntad de Dios, abre el entendimiento, ilumina la palabra, que una persona al escuchar la palabra de Dios o al leerla, empieza a escuchar la misma voz de Dios para su vida, y desde ese momento la persona comienza a ser transformada. Es cuando la Biblia se convierte para mí en la palabra de Dios, en su misma voz, que trae o que produce esos efectos extraordinarios en nuestra vida. Recordemos lo que pasó aquel día en que empieza la iglesia cristiana, cuando el apóstol Pedro y los otros discípulos que estaban con él predicaron el mensaje del Evangelio a ese gran número de judíos que estaban en Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos en Hechos capítulo 2? Encontramos que cerca de 3.000 personas, al escuchar el mensaje del Evangelio, al escuchar la voz de Dios, cambiaron en el mismo instante su manera de pensar. Y estas personas, cabe decir que no eran ignorantes de Dios. Ellos conocían muy bien al Dios de quien Pedro les estaba predicando. Muchísimas veces habían leído sobre la ley de Moisés, pero hasta ese día, hasta ese momento, nunca antes habían escuchado la voz de Dios. Entonces, cuando para una persona es Dios mismo el que habla por medio de la predicación de la palabra, vemos que en esa vida sucede algo extraordinario. Y yo voy a leer, va a aparecer en pantalla, así que pueden seguirme ahí, desde el verso 36 del capítulo 2 de Hechos, la reacción de estos hombres que escucharon el mensaje del Evangelio, que escucharon la voz de Dios. Pedro les está diciendo: israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Cualquiera puede leer la Biblia, pero vos concretamente has escuchado la voz de Dios particularmente hablándote. ¿Cómo podrías saberlo? Bueno, en base a lo que leí, cuando el Espíritu Santo obra y nosotros escuchamos esta voz de Dios que nos llama por medio del Evangelio, por medio de la palabra, es que el Espíritu Santo nos ayuda a ver nuestra verdadera realidad espiritual, nos ayuda a ver esa necesidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados, esa necesidad que tenemos de aquella salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo. Y solamente después de eso, solo después de eso, que podemos aspirar a vivir en esta vida, como leí recién en el verso 38, obedeciendo a Dios, que conectado con lo que leí al principio, sería lo mismo que vivir de acuerdo a la justicia de Dios, a la piedad, o sea, de una manera santa y con dominio propio, mientras esperamos que Cristo regrese por su iglesia y nos podamos reunir con Él y con todos los que han creído ya en nuestro Señor.
Si todavía no has escuchado la voz de Dios, te tengo muy buenas noticias. Y es que Dios sigue usando este medio de gracia que es su palabra para llamar a aquellos que están lejos de Él. Y es Dios mismo quien por su gracia nos cambia, Dios mismo que por su gracia nos da una nueva vida. Como he leído y podemos encontrar en toda la palabra, Dios ha sido claramente el que ha dado o ha tenido la iniciativa en nuestra salvación. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Él envió a su Hijo a este mundo. Jesús se presentó, Él demostró que era quien decía ser, o sea, el Hijo de Dios, y jamás Jesucristo ocultó su verdadero propósito al venir a este mundo. Su propósito era ir a la cruz y en la cruz morir por nuestros pecados. Y lo que Cristo hizo al ir a esa cruz es demostrar nuestra total incapacidad ante Dios de poder hacer ni una sola obra aceptable para que tengamos el perdón definitivo de todos nuestros pecados, o sea, el perdón de nuestros pecados para siempre. Sé que cuando hablamos de estas cosas, este tipo de realidades nos golpean bajo o golpean nuestro orgullo. No nos gusta mucho escuchar esta parte del Evangelio, pero es así, queridos. Cristo tira abajo todo argumento que pueda tener una persona que moralmente se crea muy buena, o toda persona que se crea muy religiosa, cualquier persona que se crea o que crea que por sus buenas obras puede tener acceso al reino de Dios. Queridos, la realidad de todo ser humano es que todos necesitamos ser reconciliados con Dios. A causa de nuestro pecado no podíamos. Necesitábamos un mediador, un salvador, y eso es justamente lo que Dios envió a este mundo. Así que aquellos que realmente entienden quién es Jesús, aquellos que creen quién es Jesús y que aceptan lo que Jesús quiere hacer en sus vidas, a esos, y solo a esos, Dios mismo les da el derecho o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así lo expresa el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 2 y 13, donde nos dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que el Evangelio no es algo que sencillamente razonamos o algo que aceptamos intelectualmente, aunque la salvación incluye un cierto conocimiento, el que podamos reconocernos pecadores, el que nos demos cuenta de nuestra necesidad de arrepentirnos y del que podamos poner nuestra fe o nuestra confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, la cual tenemos que conocer. Incluye este razonamiento, pero hay un obrar soberano del Espíritu Santo y en eso no debemos confundirnos, queridos. Dios, como he leído, Dios es quien da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso es opuesto al pensamiento de que nosotros tenemos que darle la oportunidad a Cristo, de recibirlo a Él. Como leímos en el último versículo, en el versículo 13, no hay lugar para nuestra voluntad. Y es porque nuestra voluntad está corrompida por el pecado. Así que es por voluntad de Dios que nacemos de Dios. Y Él mismo Dios es quien nos da ese derecho. Así que lo que hacemos es aceptar o recibir lo que Dios ha hecho y quiere darnos. Somos pasivos en ese proceso. Recibimos algo que otro nos da, algo que otro ha hecho por nosotros. Porque ese recibir del que habla Juan tiene que ser entendido en el contexto bíblico también. Porque si la salvación es por fe, no es por obras, no es por algo que yo sea o por algo que yo haga, no es por un esfuerzo propio, sino que esa fe, esa confianza que nosotros podemos depositar en Cristo es producto de la gracia misma de Dios que está obrando en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios que es predicada y que el Espíritu Santo aplica a nuestra mente, a nuestro corazón. Eso es lo que encontramos descrito por Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8
y 9. Entonces, con base en todo lo que encontramos en la Biblia, creemos que es Dios quien capacita la voluntad de aquellos que Él ha elegido para que voluntariamente puedan poner su fe, puedan creer en el Señor Jesucristo para salvación. Como ya dije, son muy buenas noticias, y es porque todo esto depende de Dios. Es Dios quien nos busca, es Dios quien nos llama, y es bueno hacerse esta pregunta: ¿no es mejor que la salvación dependa del Dios de toda gracia, aquel Dios de amor y de misericordia que muestra su compasión a millares? Por supuesto que es mejor. No podría depender de nosotros, porque nosotros en nuestros delitos y pecados estamos imposibilitados, estábamos muertos espiritualmente. Dice también la carta a los Efesios: no podíamos hacer ninguna obra espiritual buena estando en esa condición. Otro tenía que hacer algo por nosotros, otro tenía que darnos nueva vida, y es justamente lo que Dios hace por medio de su potente voz. Así es la palabra de nuestro Dios. Es un medio de frescura, es un medio de esperanza para quien la escucha. Y también la voz de Dios es un medio de juicio, porque siempre que Dios habla, Dios lo hace para nuestro beneficio, para nuestro bien, para que nuestras almas sean convertidas de nuestro mal camino, y para que podamos ser nutridos también en nuestra vida, en nuestro caminar con Él. Pero es la misma palabra de Dios también la que refleja, la que habla de un juicio sobre aquellos que finalmente rechacen su ofrecimiento, rechacen al Evangelio, rechacen a su Hijo. Esto también es algo que se repite y se repite en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento vemos como estas dos vertientes de la palabra de Dios. Una vertiente de juicio por el pecado, pero también una vertiente en donde encontramos ese consuelo, encontramos esperanza, encontramos la promesa de restauración. Y mis queridos, la voz de Dios sigue resonando de la misma manera como lo ha hecho durante siglos hasta el día de hoy. Es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de juicio, porque la misma palabra de Dios nos dice que todos un día, todos, vamos a ser examinados por Dios. Cuando Pablo le escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, les dijo: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así que para los que creemos ya, la palabra de Dios es una fuente de bien, que nos guía, que nos consuela, nos corrige, nos capacita también, nos da sabiduría para poder vivir de una manera en que seamos beneficiados, que seamos bendecidos. Y para los que no creen, la palabra de Dios pone en crisis estos sistemas que el mundo ha creado o ha validado como sistemas buenos o como sistemas reales. Nuestra principal tarea entonces como iglesia es anunciar la verdad de la palabra de Dios, porque es aquel medio de gracia infalible por el cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Todos tenemos responsabilidad en predicar esta palabra de Dios al mundo que ahora es tu vecino y el mío, tu compañero de trabajo, tu compañero del colegio, y hasta la última persona en la tierra. Todos deben escuchar la palabra de Dios, deben conocer la voluntad de Dios, porque hay un solo mensaje de salvación, hay un solo mensaje de esperanza, y proviene de la palabra de Dios. Y debemos hacer esto porque, como he leído, como hemos visto, hay un día inminente de juicio, de condenación para todos aquellos que rechacen al Evangelio, que rechacen al Hijo de Dios. Solamente la iglesia, qué gran responsabilidad y qué privilegio que tenemos. La iglesia es quien puede utilizar este medio de gracia para hacer valer
la voz de Dios en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Porque en la palabra de Dios tenemos esa guía absoluta para todos, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros matrimonios, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder crecer y ser hallados fieles en esto, ya que es solamente por medio de la predicación de la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a producir aquella fe que lleva a la salvación del alma. Es por medio de la predicación de la palabra que también Dios confirma la fe de los creyentes y así cuida de los que ya formamos parte de su iglesia y nos bendice. El Señor nos bendice así porque disfrutamos de ese compañerismo con Él. Disfrutamos a través de la guía de su palabra, de ese compañerismo, de esa amistad, de esa hermandad, a través de la guía, a través de la sabiduría que obtenemos de la palabra de Dios, porque Cristo mismo, haciendo uso de este medio en particular y de otros, nos ayuda a mantener esa unidad en el Espíritu, nos edifica, nos santifica y también nos capacita por medio de aquellos oficios que Él mismo ha dispuesto en la iglesia, el de pastores y diáconos, para que podamos como iglesia administrar estos medios de gracia esenciales, estos tres de los que he nombrado en este día y que vamos a estar viendo. Siempre que Dios habla, las cosas cambian. Pidamos al Espíritu Santo que podamos escuchar la voz de Dios cada vez que abrimos la palabra de Dios o que la escuchamos a esta palabra del Señor predicada. Y el Señor nos ayude en su gracia a ver su santa palabra como aquella fuente inagotable de bien, de gracia, donde podemos ir una y otra vez a refrescarnos, a fortalecernos, pero también en donde tenemos comunión, en donde tenemos compañerismo con nuestro Señor. Que el Señor nos libre de caer en leer o en escuchar mecánicamente o rutinariamente su palabra, porque nosotros tenemos que muy a propósito predisponernos a apartar tiempo para poder leer su palabra, meditar en su palabra, como también cuando podemos hacerlo, el reunirnos como iglesia para escuchar juntos la palabra de Dios predicada. Algo que ya sé por este tiempo no podemos hacer físicamente, pero Dios nos ha dado este medio, también en su gracia, que sé que no es el mejor, pero nos ayuda, el Señor nos ayuda y nos bendice y acorta estas distancias por medio de estos videos, de estas enseñanzas por las cuales queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Como dije cuando empecé, entonces cuando realmente nos damos cuenta de este don que es la palabra de Dios que tenemos, es que como creyentes vamos en busca, estamos activos, es una forma para nosotros de vivir, el que vamos en busca de esa gracia que proviene por medio de la palabra del Señor, y así podemos disfrutar de ella, así como lo describe el salmista en el Salmo 23, cuando habla de aquellos delicados pastos, de aquellos pastos tiernos, aquellas aguas cristalinas en donde el Señor, nuestro pastor, nos quiere dar descanso, donde el Señor quiere ayudarnos y fortalecernos también en nuestra lucha, en esa gran lucha que tenemos por la santidad. Que el Señor nos siga ayudando y que podamos seguir creciendo en el entender su palabra, en el vivir por su gracia, buscando y esforzándonos por aplicar estas verdades que estamos conociendo en nuestras vidas, dándole lugar al Espíritu Santo. Y mis hermanos queridos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Que el Señor
nos bendiga a cada uno y que nos ayude a vivir haciendo uso de este medio, de su gracia que es su palabra,